buen día a todos y bienvenidos a Plática con el Experto. Yo soy Yola Anguiano y presento a la doctora Saraí Flores. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Pues bienvenidos a este espacio que es Plática con el Experto, un espacio de Salvando Latidos en donde vamos a entrevistar cada mes a un experto del tema que estemos hablando y en este caso todo febrero lo vamos a dedicar a cardiopatías congénitas. Entonces estoy súper feliz de tenerte aquí, Saraí, porque, bueno, es cardiopedia y bastante de tus pacientes que ves, especialmente en rehabilitación, que es a lo que te dedicas, pues están con cardiopatías ya que nacieron con cardiopatías congénitas y siguen rehabilitándose, ¿cierto? Claro, así es. Perfecto. Pues creo que la primera pregunta es la más básica y por la que vamos a hablar, que es, ¿qué es una cardiopatía congénita y por qué se producen estas cardiopatías? Bueno, las cardiopatías congénitas son malformaciones tanto en la estructura como en la función del corazón que se producen in útero, es decir, cuando el bebé se está formando dentro de la barriguita de mamá. Eh, La verdad es que no hay una ciencia, digo, una causa a ciencia cierta de estas cardiopatías congénitas en la mayoría de los casos. Hay algunos que son hereditarios, sobre todo las cardiopatías más complejas, que sí pueden tener un gen que se herede de generación a generación. Ujú. Hay otros que son la gran mayoría que son mutaciones de novo, que no van a replicarse así de generación en generación. Y hay otras causas más comunes o más apreciadas en la población general, como la diabetes, tanto gestacional como crónica, el tabaquismo, alcoholismo, drogas, algunos medicamentos que pues ya afortunadamente están marcados como contraindicados durante el embarazo, y algunas infecciones virales, por ejemplo la rubiola o ahora que apareció el COVID, hubo algunas Ujú. miocardiopatías por COVID. Ok, entonces hay más factores de riesgo que nos pueden dar como riesgo de presentar cardiopatías congénitas o muchas malformaciones in útero, Así pero es. pues, pueden ser muchos factores, ¿cierto? Así es. Es Perfecto. importante mencionar que muchas o la gran mayoría son de novo y no dependen de un factor materno, ¿no? Porque aparece luego mucho la culpa de qué pude haber hecho mejor o qué cosa dejé o no hice para que esto apareciera. La verdad es que la mayoría son de novo y no hay una causa que lo explique, ¿no? Ok, y de todas las cardiopatías congénitas que existen, porque entendemos que son muchas, ¿cuál es la más frecuente que se ve por lo menos en México? En México hay dos más frecuentes, que es el conducto arterioso y la comunicación interauricular. La verdad es que las estadísticas en nuestro país pues están Sí. muy, muy, muy reducidas. No hay tanta publicación de casos y muchos ni siquiera se llegan al diagnóstico. Habrá casos de adultos que apenas vayan a diagnosticarse de alguna cardiopatía, pero en general estas dos son las más frecuentes. El conducto arterioso, sobre todo en altitudes grandes, como por ejemplo Ciudad de México, Toluca, y el resto del país, comunicación interauricular es la más frecuente. Ok, ahora, importante y es lo que mencionaba, hay algunas personas que lamentablemente en México son más de las que quisiéramos, que puede que tengan cardiopatías congénitas, o sea, esta alteración del corazón desde que nacieron y no se diagnostiquen o se diagnosticaron ya adultos por alguna otra cosa y ya lo saben. Y a eso va la siguiente pregunta, ¿no? Si un niño jamás ha tenido una valoración con cardio porque nunca se sintió mal o por la razón que sea, ¿es necesario que lo vea un cardio en algún punto de su vida? O un poco si ya creció bien y nunca ha tenido un problema, no es necesario que lo lleven al cardio. Ok, sí es importante si va a practicar algún deporte. Todos los que practiquemos algún tipo de deporte debemos de tener al menos un electrocardiograma, que pues idealmente debe ser valorado por un cardiólogo, en este caso pediatra, para ver que no haya ningún riesgo ahí o algo que nos indique que pueda existir alguna cardiopatía. En general, lo más importante es el primer contacto. Siempre yo le digo a los pacientes, tienes que ir con tu médico de cabecera, tanto general como idealmente un pediatra, que los esté revisando en un control de niño sano, ¿no? Porque muchos de los pacientes no tienen ningún síntoma hasta que, no sé, lo más frecuente es voy porque tengo tos, porque tengo fiebre, y durante esa exploración me encontraron un soplo.
pero yo nunca había tenido ningún síntoma. Esa es la causa o el motivo más frecuente de consulta. Entonces, más que acudir con un cardiólogo a revisión en general, yo les diría, siempre hay que evaluarnos con nuestro médico de cabecera, idealmente un pediatra, que en niños pequeños, lactantes, se recomienda una vez al mes y en niños ya grandes al menos una vez al año para revisar que todo vaya bien, ¿no? Porque a lo mejor tú me dices, no, pues va perfecto todo, pero no Sí. gana peso, no crece, a lo mejor le toman la saturación en esa consulta y no está correcta, entonces no estaba todo bien, ¿no? Entonces la consulta nos ayuda a recoger estos datos y decir, este paciente requiere una valoración por un cardiólogo, ¿no? O también por ahí vemos algún par de pacientes, bueno, más tú que eres cardiopedia, que de repente el primer síntoma que se presentó es cuando el niño empezó a hacer, no necesariamente un deporte como tal, pero empezó a ir a la escuela y empezó a jugar con los niños de su edad y empezaron a notar maestras o su mamá que no hacía el mismo ejercicio o se cansaba más, ¿no? O de repente tenía síntomas que ya vimos que no era normal ese niño con respecto a los demás. ¿Nos puedes dar algunos de los síntomas que tú has visto más por los que te refieren pacientes que al final sí tuvieron una cardiopatía congénita y no sabían? Claro, sí, justo eso, ¿eh? O sea, la comparación de pares, ¿no? O sea, que dicen, mi hijo no hace lo mismo que el resto de los compañeros. Sobre todo podemos dividirlo en grupos de lactantes o preescolares y Ujú, en preescolares a escolares más grandes, ¿no? En los niños más sí, pequeños que no hablan, lo que podemos apreciar es esto, que hacen menos actividad y presentan fatiga. O sea, no una fatiga de, ay, me cansé, sino que ya no puedo seguir caminando, necesito que me cargues. O empiezan con cambios de coloración en la piel, que pues la verdad es ya es un poco más tardío, o hinchazón de las piernas cuando duran mucho tiempo de pie, o conforme pasa el día, o que a la alimentación, por ejemplo, si están con una mamila, se fatigan, ¿no? Y hacen claro. pausa. Se Ujú. llenan todos de sudor y sobre todo esto que te comentaba de que no ganan peso. Y en niños más grandes, sumado a esto de la fatiga, de que no ganen peso, pues ya no se expresan síntomas, ¿no? Como me duele el pecho, siento que mi corazón late más rápido, no puedo agarrar aire. Estos síntomas nos hacen decir, hay que ir a la consulta con el cardiólogo y lo más importante es, si el médico de cabecera dice, hay algo que no me gusta aquí, pues también acudir a revisión. Sí, a veces un poco creo que es la desinformación que tenemos acerca de ciertos síntomas y que se pueden tratar de enfermedades que como bien pueden ser nada, o sea, nada más que el niño no ha tenido actividad física y se está adaptando hasta, qué raro, ¿no? Los niños tienen toda la energía del mundo, hasta problemas un poco más serios o muy serios como sería una cardiopatía congénita. Y ahí va la siguiente pregunta, que es, a ver, un niño que nace con cardiopatía congénita y se sigue evolucionando. Puede vivir hasta llegar a ser adulto. Entiendo que hay muchas cardiopatías, pero digamos en general de las más frecuentes, sí puede llegar a tener una vida con una calidad adecuada o no. Claro, mira, hace muchos años la cardiopatía tenía un muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque pues no se diagnosticaban, no había ni siquiera tamices, no existía la cultura de llevar a los hijos a la revisión de control de niño sano y entonces se diagnosticaban ya muy tardíos. Segundo punto, no había tanto procedimiento de cirugías o no eran tan accesibles en nuestro país y sobre todo no había crecido tanto el intervencionismo, que es evitar o un paso menos invasivo a la cirugía, que ya muchas cardiopatías se tratan con intervencionismo, y entonces ya todo más a la mano hace que la sobrevida de estos pacientes pues se haya duplicado, ¿no? O sea, pacientes que antes morían de niños, ahora ya los vemos de adolescentes, de adultos, teniendo incluso sus familias, sus trabajos, una vida pues normal, ¿no? Eh, claro que a eso se aboca la rehabilitación cardíaca, que es a lo que me dedico, ¿no? A tratar de mantener esa calidad de vida en ese paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos o tenemos esa idea de que el niño con cardiopatía no va a tener una vida normal, no va a vivir la misma cantidad de tiempo, o va a estar muy limitado y entonces muchos se sobreprotege y hay muchos que no van a la escuela, no Claro. saben realizar actividades cotidianas o no saben subsistir por sí mismos. Y entonces viene ahí
¿qué hacemos, no? Ya llegó a los 10 años, ya llegó a los 15 años, ya llegó a los 20 y no tiene ningún estudio, no trabaja. Entonces, lo que buscamos nosotros es integrarlos desde chiquitos a una vida normal, porque es lo que sabemos hoy, que los pacientes con cardiopatías congénitas van a tener una vida, la gran mayoría, pues cronológicamente normal y van a llegar a viejos, Adultos. ¿no? De hecho, ya existe una especialidad que es la Sí, que es nueva, ¿no? Que es las cardiopatías congénitas del adulto, el porque adulto. están llegando a los cardiólogos de adultos, ¿no? Entonces, la respuesta sería sí, sí llegan y estamos tratando de cambiar que la calidad de vida sea mucho mejor a la que tienen ahora. Ahora, mencionaste algo súper importante, ¿no? Vamos a tomar la cardiopatía congénita más común, que es estas comunicaciones entre caballas que no deberían estar comunicadas, que a veces la verdad es que las intervenciones, como has dicho, son muy buenas, son intervenciones que no tienes que abrir, digamos, el pecho como uno piensa, son básicamente cablecitos que te ayudan a meter material para tratar de sanar esa cardiopatía y pueden tener una vida incluso, o sea, después de la recuperación, que son días básicamente normal, ¿no? Y siguen yendo contigo. Y ahí va la pregunta que es mucho más a tu especialidad, es, una vez que salen, es reintegra al niño a ser niño, ¿no? A hacer unas actividades de niño y seguir siendo, digamos, normal en nuestra sociedad. A grandes rasgos, Aray, porque sé que hacen un montón de cosas. ¿Qué hace un niño en una consulta normal en rehabilitación contigo? O sea, ¿se trata como una consulta normal en un consultorio, digamos, esperado de un pediatra? ¿O hacen qué actividades generalmente? Bueno, la rehabilitación es un poquito compleja. Somos varias personas en el equipo, pero bueno, de mi parte, hacemos una valoración clínica para saber cómo está el paciente, qué condiciones tiene, qué diagnósticos, las expectativas, ¿no? Porque a veces tengo pacientes que me dicen, no, pues yo quiero jugar fútbol y hay otros que me dicen, yo solo quiero bañarme solo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la expectativa de ese paciente? Hacer una prueba de esfuerzo para saber qué condición física, tanto cardíaca, pulmonar, metabólica tiene durante la actividad física, estratificarlo, saber qué tanto riesgo tiene este paciente durante estas sesiones de rehabilitación, prescribir así como tal cual los medicamentos de te tomas esta pastilla cada 8 horas, bueno, hacemos lo mismo, es decir, tienes que hacer esta cantidad de ejercicio o este tipo de ejercicios Ujú. ayudados del área de fisioterapia o de medicina de rehabilitación para que valoren las cualidades físicas del paciente y entonces se hace un programa como a la medida del paciente para trabajar tanto la parte de cualidades físicas como la parte de fuerza y de parte aeróbica para mejorar las condiciones del paciente. Yo les digo, no vamos a cambiar como el corazón, o sea, no va a quitarse su cardiopatía, ni voy a mejorar la función cardíaca, pero vamos a trabajar todo lo demás para que todo lo demás soporte a la cardiopatía, ¿no? Y el niño pueda tener esta vida o esta calidad de vida normal. Perfecto. Pues creo que el panorama para las personas con cardiopatía ha mejorado mucho a como quizás lo pensábamos hace ni siquiera tantos años. O sea, yo creo que las últimas 2 décadas ha sido bastante bueno para los pacientes que tienen cardiopatía y las mamás que les dicen quizás durante el embarazo de que, oye, tu bebé ya viene con un problema del corazón, ya no es un diagnóstico de tu bebé puede tener alguna muerte o va a tener una mala calidad de vida, ¿no? Entonces creo que esto es importante. Así Y es. como última pregunta, ya para cerrar, es, ¿qué te gustaría a ti acerca de la prevención de las cardiopatías congénitas, especialmente hablando de lo que en los últimos años se ha visto como el tamiz cardíaco, ¿no? ¿Te gustaría que se implementara ahora sí nacionalmente y de qué se trata, ¿no? Sí, de hecho ya es una ley, ¿eh? O sea, ya es obligatorio. Digo, a mí me gustaría inicialmente que se planificaran muchos de los seguimientos de embarazo, o sea, que llevaran una valoración estructural, todos los embarazos, incluso en el sector público idealmente, ¿no? Porque pues muchas personas no tienen acceso al sector privado, para que se valorara in útero la estructura cardíaca. Igual pues el resto de estructuras, ¿no? Pero de mi área de estructura cardíaca para definir si hay algún riesgo de cardiopatía congénita, esperarlo al nacimiento y determinar qué se va a hacer, ¿no? O hacer una planificación, porque está bien sabido que cuando tú conoces que tu bebé tiene una cardiopatía
desde el útero y Te lo preparo. planificas, su pronóstico de sobrevida es mucho más alto que llegar así como de sorpresa y córrele, no nacer en un hospital que tenga terapia, o sea, muchas cosas, ¿no? Claro, Y como segundo punto, pues sí, el tamiz. El tamiz es una ley ya en el país. Todos los niños que nazcan tanto en un hospital público como privado deben tener su tamiz cardíaco, que es tomar saturaciones en brazo derecho o cualquiera de las dos, bueno, y cualquiera de las dos extremidades y medir la diferencia de saturaciones tanto en brazo derecho como en las extremidades inferiores, para definir si existe un riesgo de que tenga cardiopatía congénita y entonces referir inmediatamente al cardiólogo pediatra. Sí, no detecta todas, pero sí detecta las que ponen en riesgo la vida y pues es ley. O sea, sí, sí tomarlo en cuenta, de a lo mejor preguntar al momento de que dónde vas a tener a tu bebé, si se va a realizar, en qué, o sea, si tienen como ya el protocolo bien establecido, pero bueno, es ley, ya ningún niño puede egresarse a casa sin el tamiz cardíaco. perfecto. Pues creo que nos quedamos con eso. Primero, infórmense. Lo ideal es que un embarazo se lleve de una manera planificada, ordenada, deseada y que, por supuesto, lo mejor que se pueda llevar para que el bebé salga lo óptimo posible, ¿no? En caso de que no, pues tomar en que, como ya hemos dicho, no es una sentencia de muerte, son cosas que se pueden tratar y que incluso las complicaciones cada vez son menos, ¿no? Y que la terapia ha avanzado demasiado y al final de cuentas se puede llevar una vida lo mejor posible, ¿no? O la calidad mejor posible para el bebé y para el entorno familiar, que al final de cuentas tiene que haber una red de apoyo social para este tipo de cardiopatías. Entonces, Sí. muchísimas gracias. No, de Pero nada, ahora gracias. los dejamos. Voy a tener aquí las redes de la doctora Saraí Flores para que si tienen alguna duda, la pongan ahí, la podemos contestar entre nosotros. Y si no, pues pueden seguirnos en el resto de nuestras redes y nos vemos el siguiente mes para hablar de enfermedades raras, que también algunas de ellas afectan a los más pequeños. Muchísimas gracias, Saraí. Gracias.